produce un sesgo muy especial, ¿no? Tanto Frank Goldman como John Gibler publican regularmente en una gran variedad de periódicos, básicamente de Estados Unidos, en su mayoría de Estados Unidos, no exclusivamente. También en radio, han participado en radio. Y entonces, digamos que ellos están son como grandes puentes entre estos dos mundos cada vez más cercanos, pero también cada vez más lejanos. Ya nos dirán ellos, ¿no? Entonces, digamos que pensaba que es una mirada descolocada como todas las que el Instituto 17 busca crear, ¿no? Una encrucijada pues singular de extrañeza, de creación de extrañeza. Pero después pensé que sería como un poco inexacto hablar de una mirada descolocada, porque en muchos sentidos, tanto Francisco como John son partícipes de la materia que están al mismo tiempo siendo cronistas. Es decir, ellos en una muy gran medida son el centro de lo que está ocurriendo, están en el centro de lo que está ocurriendo, también como protagonistas, como actores de la sociedad civil. Entonces juegan este doble papel, entonces no es tanto un lugar desfasado, interesantemente desfasado, sino que es un lugar central en lo que están hablando. Entonces, digamos, esto es parte de lo que les quería decir, que es una mesa muy especial. Otra parte es que tanto John como Francisco se pusieron de acuerdo en que todo se llevara a cabo pues, mayoritariamente como un diálogo. Es un diálogo que ellos van a establecer entre ellos y con ustedes, así llamado público. Entonces, el proceso mismo de la mesa pues, hace honor al tema, a la palabra central del coloquio, que es improvisación. Entonces, estoy seguro que todo esto va a ser para bien y va a ejemplificar mucho de lo que se ha dicho acerca de la improvisación. Entonces, quería, bueno, pues presentar en este orden que ustedes están viendo, primero a Francisco Goldman, que él, bueno, nació en Boston, y es interesante, desde el origen familiar ya hay una condición especial, digamos, porque él es hijo de una madre católica guatemalteca, y de un padre judío norteamericano, y esto contribuye un poco al sesgo del que quería yo hablar, sin insistir mucho, desde luego, ¿no? Y bueno, él estudió en varias universidades, pero entre ellas en la legendaria New School for Social Research, que fundó Hannah Arendt, de la que tanto se ha hablado ayer y creo que hoy también, ¿no? Entonces, bueno, él es en cierto modo un discípulo de esa corriente de pensamiento, ¿no? Y bueno, ha publicado cuatro novelas, todas ellas han recibido importantes premios y han sido finalistas de muchos otros. Contribuye con muchos periódicos de Estados Unidos, pero de una manera más constante con el New Yorker, así lo entiendo, Francisco, ¿no? Y bueno, las obras de Francisco han sido traducidas a 15 idiomas, ¿no? Uno de sus libros, The Ordinary Seaman, ha sido considerado uno de los 100 mejores libros del siglo, y yo creo que importante para lo que vendrá enseguida y nos ahondará, es una obra de investigación periodística que llevó a cabo a lo largo de muchos años y que, bueno, ha sido celebrada desde muchos horizontes, que es un libro sobre el asesinato del obispo Gerardi en Guatemala. Entonces, esta obra de investigación pues, marca un parteaguas desde muchos puntos de vista, y nos contará la actualidad de ese asesinato y a lo que dio lugar enseguida, ¿no? Y, bueno, reunió sus crónicas, ha reunido parte de sus crónicas, ¿no? En este libro, Circuito Interior. El diálogo de Francisco con John Gibler es
apasionante porque en muchos sentidos son trayectorias similares. John, tengo entendido que tú eres originario de California, ¿no? De Texas, perdón. Entonces, bueno, él es originario de Texas, ¿no? Y entonces, desde este acto que inaugura todo un periodo quizá reciente en la historia social, política de México, que fue la rebelión de Atenco, John se vino a México ya bueno, desde 2006, ¿no? Y entonces comenzó a hacer reportajes, a hacer la crónica de toda esta serie de encadenamientos, de movimientos que ha habido desde entonces, ¿no? Estuvo pues, muy involucrado en Atenco, estuvo muy involucrado también en Oaxaca, en la rebelión de Oaxaca de 2006-2007, también en el movimiento que dio pie a las elecciones de 2006, con López Obrador, la otra campaña zapatista, y mucho de lo que ha ocurrido durante la guerra con las drogas, ¿no? La guerra de las drogas, digamos, ¿no? Y algo que es importante para, pues para lo que tenemos en mente todos nosotros y para la discusión de hoy con Frank, es que he estado pues, muy incisivamente, muy directamente involucrado en la crónica de Ayotzinapa. Él ha publicado dos colecciones de sus trabajos en la legendaria City Lights, la gran editorial relacionada con los beats, ¿no? De San Francisco, por eso pensaba que podía ser de California, pero no. Y entonces, si quieren, ya que estamos ahora hablando de John, ¿por qué no comenzamos por que él abra la discusión? Y ellos pedían una pregunta inicial, digamos, ¿no? Y en un plan de improvisar, digamos, lo que pudiera ser, yo tendría como un par de preguntas, ¿no? Por un lado, Ayotzinapa, tengo para mí que Ayotzinapa marcó también, entre muchas otras cosas, muchos significados que puede tener, el ingreso de toda una generación muy joven, que puede ser una generación que esté en la universidad actualmente, o incluso en la preparatoria, o ingresando a la universidad, a la escena política, con una increíble vitalidad, fuerza, una gran indignación, con una carga que hacía tiempo no se sentía en movimientos sociales quizá, ¿no? Y al mismo tiempo, esa generación, hasta donde yo alcanzo a percibir, ¿no? Lo vive como tanto esfuerzo que hicimos y sin embargo no movimos apenas nada, ¿no? Para el gobierno mexicano, a fin de cuentas, ha sido más fácil recapturar al Chapo que aclarar lo que pasó en Ayotzinapa. Entonces, ¿qué tan fuerte es lo que están ahí encubriendo, que se enfrentaron a esta opinión pública mundial y a este desencanto de toda una generación, no solamente de esta generación, de muchos, ¿no? Entonces, digamos que, ¿cuál sería para ustedes, ¿no? La actualidad de Ayotzinapa en cuanto al movimiento social? Es decir, ¿piensan ustedes que sí fue como topar con pared, que sí hay pie, digamos, a pensar en una inamovilidad, digamos, de la situación política en México, o no? Esta es una primera pregunta. Y la otra es acerca del trabajo periodístico. Hace un par de días, Mario Vargas Llosa recibió el premio Don Quijotes de periodismo, por un trabajo sobre Cusco, y entonces él se lamenta de la evolución general del periodismo. Dice, bueno, el periodismo ocupaba un lugar central en la discusión, en el espacio público, en la creación de una descripción de la realidad, si es que eso existe, y ahora se ha banalizado, eso es la palabra de él, se ha trivializado, y ya prácticamente no hay periodismo de investigación, ya no juega el papel que jugaba. Sin embargo, creo que estamos ante dos grandísimos ejemplos de un periodismo vivo, de un periodismo de investigación incisivo. Entonces, la pregunta es también su mirada sobre el periodismo hoy día y si ha recuperado su papel, juega un papel
o lo está perdiendo. Entonces, en la palabra John Gibler. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, por la introducción. Es un gran gusto estar acá con ustedes, con Frank, que también lo admiro mucho. Entrando directo en tema, pues primero quisiera repasar, aunque lo hemos leído, escuchado mucho, pero yo creo que siempre no está de más empezar con una base en investigación, en hechos. Cuando hablamos de Ayotzinapa, ¿de qué estamos hablando? Entonces, en primer término, creo que se refiere a una serie de ataques en contra de los estudiantes de la normal, ocurridos entre más o menos las 9 de la noche y las 4 de la madrugada, del 26 al 27 de septiembre de 2014. Ya sabemos que esos ataques ocurrieron en por lo menos 9 escenarios distintos, dentro y fuera de la ciudad de Iguala. Involucraron policías municipales de Iguala, de Cocula y de Huitzuco. Involucraron policías ministeriales del estado de Guerrero, involucraron protección civil, involucraron policías federales. También sabemos de que por lo menos en 2 escenarios de los ataques había elementos de inteligencia militar presentes dando reportes en tiempo real. Durante el transcurso de los ataques en todos esos escenarios asesinaron a 6 personas, 3 normalistas, un joven jugador de fútbol, un conductor de camión, del camión del equipo de fútbol, los avispones, y una joven maestra que iba de pasajera en un taxi colectivo. También hirieron a más de 40 personas, uno de los cuales se mantiene hoy en día en estado de coma, otro sigue esperando cirugías de reconstrucción facial por el disparo que le dieron en la boca, y forzosamente desaparecieron a 43 de los alumnos de Ayotzinapa. Entonces, ese panorama como nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de los hechos. Fueron ataques. Los primeros recuentos periodísticos, sobre todo en inglés, menos en español, pero también en los medios locales del estado de Guerrero, hablaron de confrontaciones, ¿no?, entre los estudiantes. Muchísimas gracias por el café. Está muy rico. Confrontaciones, choques, etc. Y eso abrió camino para todo un despliegue de desinformación que sigue al día de hoy, que busca justamente ocultar lo que una seria, simple investigación en los hechos podría revelar. Primero, de que eso fue un operativo estilo militar. Todavía no sabemos quién dio la orden, cómo se comunicó esa orden entre varios cuerpos policíacos, pero sí sabemos de que hubo órdenes y hubo mucha coordinación. O sea, no se atacan 5 cuerpos policíacos diferentes sobre 9 horas, perdón, sí, más o menos como 7 horas, 9 diferentes escenarios, sin que haya coordinación, sin que haya comunicación por radio, por celular, etc. Ese hecho obviamente despierta tardíamente, porque al principio no. Al principio la reacción es como mucha confusión. Obviamente el Estado dice, no, están escondiendo en el monte, ahorita regresan. Muchos, como yo en lo personal, quería creer eso, por supuesto. Ojalá regresen mañana, ojalá regresen un ratito. Ya cuando se iba saliendo de que sí, efectivamente los 43 estaban desaparecidos, la indignación se va levantando, pero es hasta el mes cuando el gobierno del estado presenta una fosa clandestina con 28 cuerpos, que luego ellos dicen que son de los estudiantes, por lo menos 17 de ellos son de los estudiantes, y sale que no. Entonces ya es cuando se explota una cierta rabia social en cuanto al movimiento fuera del contexto inmediato en Guerrero.
ya para las grandes movilizaciones que se vivieron en el DF para el 20 de noviembre y después. Yo quisiera compartir una breve reflexión de eso, de que en los medios y en los discursos hay una tendencia de ver de repente el espectáculo de una atrocidad como una excepción, ¿no? Entonces, el caso de Ayotzinapa despierta rabia no solamente por lo que es, pero también en cierto sector de la sociedad que no quería ver lo que estaba sucediendo antes. Entonces hay un riesgo de, a través de la excepción, normalizar estados de violencia muy, muy fuertes, muy tremendos. Como justamente el caso de Iguala es un caso demasiado puntual, porque después, cuando se dan cuenta de que esos 28 cuerpos no son de los estudiantes, familias empiezan a reunirse en una iglesia en Iguala, y poco a poco se organizan, se forman un grupo que se llaman Los Otros Desaparecidos, y ellos solos empiezan a buscar en las afueras de la ciudad para sus familiares, porque ya empiezan a pensar, bueno, viendo tanta crueldad contra los normalistas, viendo de que aquí hay una fosa de repente que no son, donde los cuerpos no son de los normalistas, ya vamos a empezar a buscar nuestros familiares desaparecidos bajo tierra, ¿no? Excavando. Y en un breve periodo de unos cuantos meses descubrieron más de 100 fosas con cuerpos en un área de poco más de, creo que, 5 hectáreas. O sea, una 10ª parte del área que tenían que investigar. Entonces, vemos demasiado concreta materialmente cómo la atrocidad de los ataques en contra de los normalistas revela un estado de terror que ya existía, que operaba con toda tranquilidad. Ni hablamos de impunidad, hablamos de tranquilidad. Donde obviamente hay una colaboración activa, feroz, entre los diferentes niveles de lo que se llama gobierno y lo que se llama crimen organizado, porque uno de los principales mitos del Estado-Nación, tanto en Estados Unidos como acá, hoy vivo y presente, creo, es la percepción de una separación entre narco y Estado. Y no solamente hablo de México, hablo de Estados Unidos también. Hay una fusión totalmente entre los dobleces del Estado, la estructura del Estado y la función del llamado crimen organizado. Bueno, todo eso era como más o menos para ponernos de acuerdo en qué estamos hablando cuando hablamos de Ayotzinapa. Una atrocidad, un ataque coordinado, pero también un ataque que no salió de la nada, pero salió de un escenario de terror ya bien establecido. Y yo diría que para nada aislado en la ciudad de Iguala, nada particular en la ciudad de Iguala. Tiene sus particularidades, pero existen muchos otros lugares. Entonces, ¿qué pasó con Ayotzinapa en torno a los movimientos sociales? Primero, yo diría que yo tengo la percepción de que México tiene una historia profundamente rica de levantamiento, de movimiento social. Justamente se enfrenta con una historia muy terrible de violencia de Estado, de represión. Y lo que hemos visto, yo he visto en estos últimos 10 años, que yo efectivamente viví en México un año en el 99-2000, documentando casos de violencia en el estado de Guerrero, y volví a finales del 2005 justamente para acompañar la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Me tocó Atenco, después Oaxaca, etc. Y hemos visto en estos 10 años pues un constante resurgimiento de nuevas generaciones que van entrando en el proceso de los movimientos. Atenco, en Oaxaca lo vimos con la otra campaña, una nueva generación que estaba apenas descubriendo el zapatismo. Y también pasa con el movimiento del Yo Soy 132, toda una generación de estudiantes que entran en cierta participación política por primera vez, y también con Ayotzinapa. Yo diría, para mí
la reflexión acerca de los movimientos sociales en torno a los ataques en contra de los normalistas es para mí en este momento una reflexión triste. Sí, muchísima gente salimos a la calle en los primeros meses, pero yo documenté cómo con las puras vacaciones básicamente se rompió. O sea, los papás estaban básicamente solos en la lluvia, en Navidad, en Año Nuevo, y después en sus movilizaciones en el Distrito Federal de cada 26 del mes, pues llegaron a algunas marchas de 300 personas, 500 personas. O sea, se articuló de una forma espontánea muy rápido en todo el país o en muchos lugares del país en el mes de noviembre y se desarticuló de una forma muy rápida en la época en los tiempos de diciembre, enero, febrero. Y yo creo que se ha visto o sea, más bien plantearlo como una pregunta. Estamos en tiempos donde ya tenemos que esforzar la imaginación política más allá de las avenidas, los caminos marcados y de cierta forma establecidos, reconocidos, legitimizados, de protesta, de marcha, de meeting, de huelga de hambre, de cosas de cierta forma pasivas. Porque lo que yo creo que hemos visto en muchos casos, y no solamente en México, en mi caso particular, yo participé de manera de tiempo completo, todo lo que sea en las movilizaciones en contra de la guerra en Irak, ¿no? En ese momento en California, efectivamente, 2002, 2003, y sirvió, ¿no? O sea, una autocrítica, una reflexión autocrítica de las formas de protesta. Eso es un poco lo que me lleva a decir que pasó en términos de movilización social. Ojalá estuviera mal, pero básicamente se apagó. O sea, hay muy poco. En Guerrero un poco más, obviamente, pero los únicos que no se han parado son las familias y un gran número de los normalistas, los sobrevivientes sobre todo. Son los únicos que no se han parado un día. No los únicos, exagero, hay mucha gente de solidaridad que han estado en la Norval o en sus lugares, pero como fenómeno generalizado de movimientos se bajó mucho. Igual yo he hablado mucho, entonces paso ya a Frank antes de... No fue mucho y seguiríamos escuchándote mucho tiempo. Gracias por hacer el punto y por este llamado a crear nuevas formas de movilización y la forma como lo has hecho. Perdón, Francisco, independientemente de todo lo que tendrás que decir, me llamó la atención mientras caminábamos hacia acá con Benjamín que trazaras un puente entre Ayotzinapa y lo que está ocurriendo con el asesinato del obispo en Guatemala, ¿no? Entonces, no sé, te quería pedir que si en algún momento pudieras explicaros mejor cómo ves ese vínculo. La alta tecnología me confunde siempre. Pues muchas gracias por la invitación también. Es un honor estar aquí, especialmente al lado de mí. Yo también admiro mucho para mí el que nos ha informado más que nadie sobre lo que sucedió en Ayotzinapa. Ha sido John y el trabajo que ha hecho y el trabajo que va a venir, porque yo creo que cuando todo esto termine, el que va a quedar entre todos nosotros como el quien nos informó de veras de los acontecimientos ahí, va a ser el trabajo que John está haciendo, lo admiro muchísimo. Bueno, hay mucho que decir, solo quizás sí hay unos coincidencias muy interesantes, unos
ligas muy concretas entre el caso Gerardi en Guatemala y el caso Ayotzinapa. Ahora, cuando yo digo concreto, pues 2 de los 5 expertos del grupo gay, el grupo gay que está aquí investigando, pues 2 de ellos, su formación como profesionales en asuntos legales y criminales y derechos humanos y todo, eran trabajando en Guatemala para el mismo obispo Juan Gerardi Conadera en su oficina de derechos humanos del arzobispado de la ciudad de Guatemala, la famosa ODA. Ese trabajo que él hizo ahí, que le costó la vida. Y Carlos Beristain, en español, trabajó ahí en un proyecto de la recuperación de la memoria histórica REMI, y Claudia Paz y Paz, que terminó siendo la gran fiscal general de Guatemala, la que llevó cargos contra el ex dictador Ríos Montt, y muchos otros. También recibió su formación investigando casos de derechos humanos en la Oficina de Derechos Humanos bajo el obispo Gerardi. So ahí hay un vínculo muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuáles lecciones puedes tomar de esa historia? Yo creo que hay muchas, y no puedo escribir un libro, es verdad. Yo creo que en la historia, cuando hablamos de esta época, al menos en el aspecto de la lucha de terminar con la impunidad o combatir la impunidad, se va a hablar mucho específicamente de este puente, ¿no? De lo que se empezó en Guatemala, y qué aprendimos de esa experiencia y lo que seguimos aprendiendo de la experiencia, que nos lleva a las lecciones que nos puede dar sobre esta experiencia que estamos viviendo aquí en México, en otra lucha contra la impunidad. Yo estaba hablando el otro día, estuvimos hablando un poco de la captura del Chapo. Estuve con mi amigo Alejandro Páez Varela, cofundador de Sin Embargo, y como la última captura del Chapo no había llevado a ningún político corrupto, ningún empresario corrupto, no, ningún policía corrupto cayó por esa captura, ¿no? Cuando él estaba encarcelado la última vez. Y él me dijo algo como tan impresionante. Él dijo, en mi vida entera, y él es 40 y pico, dijo, la sociedad civil en México no ha tenido ningún triunfo contra la impunidad en este país. Y yo pensé, qué fuerte cosa decir. En todos los años que yo he estado vivo, yo no he visto ningún político de poder no caer por corrupción. Es extraordinario. Entonces yo pensé, pues, yo me acuerdo cuando la gente decía lo mismo de Guatemala. ¿No? Guatemala era, uno hablaba de la impunidad en Guatemala como si era algo eterno. No, nunca imaginamos que íbamos a ver las cosas que vimos este año en Guatemala. Si tú vuelves al Guatemala de los 70s, era un estado de terror tan total. Te digo, aquí el estado de terror y de represión y violencia es bastante fuerte. Pero en el Guatemala de esos años no había ninguna burbuja. Nadie decía, esta ciudad es una burbuja. No, en ningún momento el terror era total sobre esa sociedad. Y no había ningún sector de la sociedad que se sentía a salvo de nada, ¿no? El obispo Gerardi
Yo vi cosas horribles. Yo estuve ahí, yo soy novelista. Mi experiencia, yo empecé a meterme en estas cosas porque yo simplemente, de la manera más inocente, de haber graduado de la universidad, yo quería un lugar donde yo podía encerrarme, vivir barato y llevar mis cuentos, mi ficción. Y fui a Guatemala porque ahí podía vivir en una propiedad de mi tío y pensaba que ahí voy a poder escribir y vivir barato. Pues todo cambió, ¿no? Mi vida cambió. Hablando, el tema es de improvisar. Desde entonces mi vida ha sido improvisación, ¿no? Y ha sido un largo viaje a entender, tratar de entender y participar lo más que yo puedo, más que todo como periodista, en esta gran lucha, que es una lucha no solo contra poderes en Guatemala, en México, poderes oscuros, lo que es decir, pero obviamente en los Estados Unidos también, que está muy vinculado, muy atrás de lo que sucede en los lugares y en muchas otras partes del mundo. Entonces, el obispo Gerardi, en los años 70, con él era obispo de Quiché, y cuando la represión, la guerra de contrainsurgencia, se estaba empezando, porque venía mucho peor, estaba empezando a ponerse muy grueso. Su diócesis de Quiché era la diócesis en todas las Américas que sufrió más homicidios, más muertos de curas, obispos, monjas, activistas católicas. Llegó a un punto pues tan horrífico que en una decisión sin precedentes, el obispo Gerardi, que había sido siempre un cura muy activista, el primer cura en toda Guatemala a hacer misas en lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? Él tuvo que tomar la tremenda decisión de cerrar la diócesis, de básicamente abandonar el pueblo, que en muchos sentidos la iglesia era la única protección que tenían, ¿no? Sacar todos sus curas, sacar todos. Es una decisión, él se fue al exilio. Es una decisión, yo creo que casi el remordimiento por esa decisión. Yo creo que él sufrió muchísimo. Guatemala en esos años tenía un arzobispo, no sé, me acuerdo si llegó a ser cardenal, muy reaccionario, muy conservador, muy al lado del ejército. Cuando morían sus jóvenes curas, activistas en la montaña, él decía que pues, seguro habían hecho algo a merecerlo, ¿no? Cuando al fin arzobispo Casariegos murió, el nuevo arzobispo, Monseñor Penados, llamó a Gerardi a regresar a la ciudad de Guatemala, y él llegó listo a llevar la lucha que sintió que él había abandonado, ¿no? Años antes. Y en Guatemala no podía existir ningún grupo de derechos humanos. Era imposible. Yo estuve ahí
al lado de ellos, cuando nació el famoso GAM, el Grupo de Apoyo Mutuo. Esto era el primer grupo de familias de los desaparecidos que empezó a hacer protestas en las calles de Guatemala. Era una cosa insólito, nadie jamás había intentado organizarse de esa manera, hacer protestas en la ciudad. Yo me acuerdo uno que era extraordinario, donde vinieron comunidades de todo el país, de los países más remotas, ¿no? Para marchar en la ciudad de Guatemala. Bueno, llegó en 84, llegó una Semana Santa, y yo estaba viviendo con mi amiga Jean Marie Simon, que trabajaba mucho con ellos en secreto. Ella tenía que fingir que era fotógrafa para Time Magazine. En secreto era la única, digamos, reportera de derechos humanos de manera clandestina, trabajando para Human Rights Watch, America's Watch y incluso Amnistía. Ellos sacaban toda su información de ella. Ella vivía en mi casa, vivimos juntos. Ella estaba trabajando muy cerca de ellos, del Grupo Apoyo Mutuo. Esa Semana Santa mataron 4 de los 6 dirigentes, ¿no? El más salvaje fue Rosario Murillo Godoy. Era por ejemplo, solo darte un ejemplo de uno de los asesinatos que sucedieron. Era una mujer de creo de 26 años, habían secuestrado a su esposo, que era un dirigente sindical. Ella había quedado sola con un infante, un recién nacido, un niñito. Y bueno, ellos casi, esa Semana Santa ella salió, ella tenía que comprar Pampers para su hijo. Salió acompañado de su no me acuerdo si era sobrino o hermano menor. Y fueron al centro comercial. Fue la última vez que fueron vistos vivos, ¿no? Encontraron su auto en una barranca fuera de la ciudad. Anunciaron que ellos habían muerto en un accidente de tráfico. Yo me acuerdo que en medio de todo eso, Jean Marie estuvo con la familia en la funeraria. Ella vio los señales de tortura en el cuerpo de Rosario, ellos lo mostraron, hasta tenía mordidas en sus pezones. La habían violado. Y lo peor, ella notó ahí, habían del infante de su hijito, que ni tenía 2 años, habían arrancado las uñas del bebé. ¿No? Esto fue cuando la inteligencia militar guatemalteco, el G2, estaba básicamente bajo el control de Otto Pérez Molina y el coronel Byron Lima. Que manejaron todo esto en medio de, pues era la peor cosa que yo nunca he estado tan cerca de algo, me marcó para el resto de mi vida. Estuvimos Jimmy y yo trabajando a ayudar a varias gente acerca de estas familias, a conseguir asilo. Pues bueno, ya, ahí terminó el Grupo de Apoyo Mutuo como un grupo que podía hacer cosas en público. Es que no existía nada, ¿no? Y solo
esa es la importancia que tenía la iglesia. No había otra posibilidad. Hablando de improvisación, el obispo Gerardi dijo, solo la iglesia puede ocupar este espacio, ¿no? Y ahí él empezó de entrenar jóvenes, a investigar casos de derechos humanos, para acelerar un poco la historia, cuando llega al fin las negociaciones de paz, el obispo Gerardi participe, como yo creo que todos ustedes saben, mencionan que puede ser el número que usan los grupos oficiales, es que en los años de las guerras de Guatemala se empieza ahí por 1960 hasta 1986 y pico. Algunos gente estiman que murieron hasta 200,050 personas, ¿no? Y estos después durante los peores años de las guerras, la mayoría de estos asesinatos ocurrieron en los 80, bajo la dictadura de Ríos Ma, ¿no? Los gobiernos del general Lucas García y del general Mejía Víctores. Él vio que en las negociaciones de paz estaban pactando la amnistía, que una garantía en estas negociaciones de paz iba a ser que nadie la quería, que era un grupo vencido, ¿no? Pactaron con el ejército para que todo se quedara, para que no había comisión de la verdad. Estaban garantizando que no se podía intentar hacer justicia contra ningún combatiente en esta guerra por haber violado derechos humanos. Qué desastre, ¿verdad? Qué cosa horrible. El obispo Gerardi decidió, pues bueno, la iglesia no firmó nada. Nosotros podemos ser nuestra propia comisión de la verdad, ¿no? Y yo creo que cuando el ejército se enteró de eso, se rieron. Es como estos curas y monjas van a hacer una comisión de la verdad, ¿no? Ahí trabajaba Carlos Beristain, que está en un grupo de expertos. Era alguien que trabajaba en ese proyecto, la REMI, la recuperación de memoria histórica, ¿no? Y lo hicieron hablando de improvisar, ¿no? Sabían que siempre, durante todos los años de guerra, los mejores testigos, los que habían tomado listas de los desaparecidos, que se habían guardado los nombres, habían sido en muchos casos, por ejemplo, monjas, ¿no? Viviendo en las parroquias más retiradas. La única entidad en todo el país que tenía algo de la confianza de la gente en este país donde toda la población estaba traumatizada, que nadie se sentía suficientemente seguro a ir a declarar qué habían visto, qué habían vivido, ¿no? Pues ustedes saben qué pasó en Guatemala. Pero ellos decidieron que a través de esta enorme red de las parroquias en el país, que iban a empezar por primera vez en la historia de Guatemala en esos años a coleccionar testimonios. Entrenaron jóvenes de Acción Católica, miembros a ir con sus grabadoras, ¿no? A romper este silencio. En abril de 1998, al fin se publica en 4 volúmenes, así, este histórico reporte que rompió todos los tabús
destruyó todo el silencio, ¿no? Y probó ahí que sacaron la conclusión de que el ejército de Guatemala había sido responsable por 93% de los muertos, la guerrilla solamente 3%, el resto desconocido, y que ahí estaba todo la evidencia necesaria para concluir que en Guatemala se había cometido crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que bajo ley internacional no puedes tener una amnistía, ¿no? Eso amenazaba la amnistía que el ejército se había proporcionado. 2 días después, el obispo Gerardi lo encuentran pues asesinado en el garaje de su casa parroquial, ¿no? Que está casi al lado de las instalaciones de los cuerpos de inteligencia militar en Guatemala más siniestros. Para todo el mundo hubiera parecido obvio que fue el ejército que mató a Gerardi, ¿no? No voy a entrar ahorita en todos los detalles del caso, pero de la manera que cualquier mexicano puede entender muy bien, se empezaba una máquina en los medios, en los círculos oficiales, de propaganda, de convertir todo esto en un espectáculo, con muchos cortinas de humo, y básicamente habían cometido este crimen, lo habían fabricado como una obra de teatro, ¿no? Para que pudieran confundir la población y hacerles creer que había sido un crimen pasional, que el obispo Gerardi había tenido algún tipo de lío homosexual, que era falso, con el otro cura que vivía en su casa. Era una cosa tan bizarro, ¿no? Pero se veía ahí toda la máquina empezando a mover, el control político, el control de los medios, periódicos, televisión, todo, para encubrir una noche ahí sentado, esa noche, la misma noche que se sucedió este crimen, estaban sentados ahí enfrente de la casa parroquial en las horas de la madrugada. Helen Mack, ¿ustedes saben quién es Helen Mack? Es la hermana de Myrna Mack. Y esto es otro vínculo que yo tenía que apurar, yo sé que estoy hablando, es una historia muy compleja. Helen Mack es la hermana de Myrna Mack, que era una antropóloga organizada, activista, que en los 90 mataron en las calles de Guatemala en otro asesinato fingido como obra de teatro, ¿no? Helen Mack hizo un trabajo tan heroico en identificar los militares que estaban realmente responsables para este asesinato. Igual que quizás aquí empiezas a ver, era imposible hacer justicia para este crimen en Guatemala. Pero el primer paso que rompió la barrera de impunidad en Guatemala es cuando ella terminó llevando el caso del asesinato de su hermana al Corte de Derechos Humanos Interamericanas en Costa Rica. Los mismos que el grupo que ganó el caso ahí. Y fue la primera vez, aunque de manera simbólica, que se hizo justicia en Guatemala, ¿no? Ella está sentada con estos jóvenes que trabajan con la ODA y están diciendo ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a combatir contra eso? Y ella tuvo la idea, dijo, mira, todos ustedes han estado
investigando crímenes de derechos humanos bajo las circunstancias más peligrosas, más difíciles, todos estos años. Jóvenes, ¿no? Estudiantes de derechos, gente que trabajaba en la ODA. Y dijo, ustedes tienen que formar su propia entidad. Improvisaron su propio grupo de investigadores. Ella dijo, no es que van a resolver el crimen, pero tienes que usar el poder de la iglesia, porque mucha información llega a la iglesia, pero lo menos tratar de contestar los escenarios falsos que van a estar saliendo de este ministerio público corrupto. Ellos se autodenominaron los intocables. Para brincar, pues funcionó. ¿No? Ellos sí lograron, este grupo de jóvenes, lograron completamente, de la misma manera casi, ¿no? Ellos estaban, como si uno quiere seguir siendo comparación con el caso de Ayotzinapa, es como fueron ellos que probaron simbólicamente que no hubo fuego, no hubo incendio en Cocula, ¿no? Ellos lograron destruir los escenarios del Ministerio Público, en este caso en Guatemala. Tenía que nombrar un nuevo fiscal. Y para acelerar mucho, en 2001, 3 años después del cárcel, después del asesinato, vimos algo que nunca creímos que íbamos a ver en Guatemala. En un juicio, 3 militares oficiales fueron condenados por primera vez en la historia de Guatemala de haber participado en un asesinato político, un crimen de Estado. ¿No? Por primera vez. Yo estuve ahí entre este grupo de jóvenes que trabajaba con el obispo y que habían luchado para hacer justicia en el caso Gerardi. Había un chavo que se llamaba Edgar Gutiérrez. Y fue Edgar Gutiérrez que tuvo la idea de aprovechar de las negociaciones de paz y todo este espacio que estaba abriendo en Guatemala con organizaciones internacionales, y formar un grupo de especialistas, fiscales, investigadores, expertos legales, de la comunidad internacional con la ONU para investigar crímenes, para investigar el poder clandestino, los poderes paralelos, básicamente para combatir impunidad y el narcoestado. ¿No? Porque finalmente era un narcoestado que se sentía más amenazado por lo que estabas haciendo los grupos de derechos humanos en Guatemala, incluyendo el obispo Gerardi. De ahí nace CICIG, ¿no? Y como todos ustedes saben, aquí estamos ya casi 20 años después. CICIG ha estado en Guatemala ya 15 años y vimos este año los extraordinarios cambios en Guatemala, ¿no? A que este grupo, esta colaboración, este largo proceso de tratar de combatir a esta impunidad en Guatemala, al fin, ¿cómo lo han logrado? ¿No? Un trabajo meticuloso, escrupuloso, paciente, para empezar por primera vez a llevar estos tipos de casos legales a juicios. Y una cosa que después de que cayó Pérez Molina y Otto Pérez Molina,
empezó un día como siendo presidente de Guatemala, esa noche estaba en la cárcel y cayó la mitad de su gobierno. Y uno escucha mucho, aquí en México, uno escuchó mucho después de eso, ¿por qué México no puede tener un CICIG? ¿No? Yo solo quiero terminar diciendo que casi lo tiene, ¿no? El grupo de expertos aquí en México no tiene el poder, que tiene en términos que no pueden llevar gente a juicio aquí en México. Pero si uno empieza piensa en cómo se puede empezar de romper, de poner brechas en este muralla de impunidad que a veces nos intimida tanto y pensamos que no hay manera, es imposible. Solo acuérdate de lo que pasó en Guatemala y acuérdate de que todo empezó. La primera brecha era cuando Helen Mack lleva y gana con el caso de su hermana en la Corte Interamericana. Y yo no sé cuántos de ustedes creen que se va a hacer justicia, que vamos a terminar haciendo justicia aquí en México por el caso de Ayotzinapa. Ojalá que sí, pero probablemente no. Donde este caso probablemente va a terminar por la presencia en el trabajo que están haciendo aquí ya, el gay. Es mi predicción, es en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En Costa Rica, y que eso va a ser tremendo, un juicio tremendo, que quizás va a empezar a impulsar cosas muy poderosas aquí, pero vamos a ver. Muchísimas gracias, Francisco, por tantas cosas. Uno, por esta intemperie que has traído, por esta voz que sabe a polvo y por momentos a lágrimas. Esta voz, en cierto modo, desnuda, ¿no? También gracias por arrojar esta luz sobre un país al que quizá México no quiera volver los ojos mucho, quizá ya le haya dado la espalda, y del que nos estás enseñando tanto que tenemos que aprender. A lo mejor allá se hablaba ayer de cartas de navegación, quizá haya que buscar fragmentos al menos de una carta de navegación en Guatemala, ¿no? A la luz de lo que ha ocurrido en los últimos meses. Y digo, acatando el deseo de John y de Frank, ellos quisieran como dedicarle un gran espacio, un gran tiempo al diálogo, que la mesa en lo sucesivo incorpore comentarios, preguntas, intervenciones de parte de ustedes. Y en esa dirección quisiera pues, preguntarle quizá en primero orden a John si tiene alguna reacción ante lo que nos ha comentado Frank. Bueno, mi primera reacción va a ser, luego me van a acusar de pertenecer al club de elogios mutuos, pero si no conocen el libro de Frank, El arte del asesinato político sobre el caso general, es un gran libro, lo recomiendo mucho. Y es muy útil cuenta la historia de una forma muy impactante, pero también hay como puntos de análisis muy útiles para aplicar a muchos casos de asesinato político acá y también otros países. Mi primera reacción, en cuanto a lo que estaba comentando al final, el concepto de justicia, yo tal vez quisiera también impulsar primero en mi propio trabajo, en mi propio pensamiento y compartir eso.
el reto de empujar otra vez la imaginación política más allá de los caminos establecidos del propio concepto de justicia. Tenemos que ir a una corte para pedir justicia. Si alguien va a una cárcel, ¿eso equivale a justicia? Eso, o sea, no sé, o si puede ser una parte de algo que se llama justicia, pero ¿qué otras partes hacen falta? En este caso, en el caso de Ayotzinapa hay un problema muy, muy fuerte, de que no solamente son elementos de varios niveles de la estructura del Estado que cometen los primeros delitos, o para no usar términos del propio Estado, las primeras atrocidades, crueldades, son los encargados de proteger, ¿no? O sea, la policía. Pero después viene toda una segunda etapa de atrocidades y crueldades que oficialmente se llama investigación, ¿no? Primero en el caso de la Fiscalía del Estado de Guerrero y después ya a nivel de la Procuraduría General de la República. Yo ya estoy bastante convencido de que las dos instancias inventaron escenas de crimen falsos. Primero, ya tenemos la fosa clandestina presentada en Las Parotas, en las afueras de Iguala. ¿Cómo es de que pueden pasar tan de la nada diciendo oficiales públicos, sí, aquí están, y a los 2 o 3 días, no, nunca dijimos que aquí están, dijimos aquí pueden estar, y a las 3 semanas, sucede que aquí no están. Y eso simplemente pasa como si nada. Pero en este mes, y peco de pensar mal, tuvieron tiempo de montar otra cosa. Entonces ya tenemos la apariencia del basurero de Cocula. Y ya hemos visto, aunque desde el inicio muchas personas de la sociedad civil mexicana, muchos reporteros mexicanos, dudaron, ¿no?, de la versión del gran incendio en el basurero de Cocula. Ya se ha hecho bastante trabajo de investigación periodística. Para mí, la primera persona que hizo la pregunta clave fue Marcela Turati, cuando dijo, oye, ¿y los trabajadores del basurero qué han visto? Y se fue a hablar con ellos. Y ellos decían, no, pues nosotros seguimos trabajando ahí, en ese basurero, hasta que el ejército nos bloqueó el camino un día en octubre. Marcelo lo publica en Proceso. El CEIDO manda agentes a Cocula, lleva a esos 2 hombres a México, donde los amenazan y los dan hojas de firmar que ellos no pueden leer, porque, como informaron a los licenciados, no saben leer y escribir. Yo tiempo después fui como a repasar los pasos de Marcela, me pareció excelente lo que hizo, fui a hablar con ellos y me aclararon, no solamente seguían trabajando ahí, tiraron la basura en el basurero de Cocula alrededor de la 1 de la tarde el día 27 de septiembre, el sábado. Es decir, cuando según los 4 supuestos confiesos de la PGR estaban incendiando 43 cuerpos humanos, los 2 trabajadores del basurero me dijeron a mí que fueron a tirar la basura y que no había nada, que estaba verde, que estaba mojado todavía porque había llovido. Bueno, de ahí ya sabemos todo el gran, para mí me parece espectacular el peritaje que hizo el peruano dentro de la investigación del GIEI, donde estamos comentando con Franco en la mañana, no solamente dice, no, que para alcanzar la temperatura de incinerar un solo cuerpo, no hablamos de 43, un cuerpo, se hubiera quemado todas estas árboles acá, estos arbustos aquí, se hubiera incendiado la zona entera. Y además, como los supuestos confiesos dicen que durante el día del 27, durante la tarde, constantemente estaban echando llantas y gasolina directamente al fuego para, ¿no?, seguir alimentándolo. Pues ellos hicieron el cálculo de las temperaturas y cualquier ser humano que se hubiera acercado
a una distancia adecuada para aventar cualquier cosa, se hubiera estallado en llamas, ¿no? por la intensidad del fuego. Bueno, y después sale ya las imágenes satelitales del basurero de Cocula del día 27 de septiembre, donde se ve claramente, ahí no se quemó nada. Ese día no se quemó nada. Entonces eso quiere decir, ¿por qué tanta insistencia en esa versión? Pero no solamente eso. ¿Quién llevó el fragmento de hueso de Alexander Mora Venancio en una bolsa supuestamente de cenizas que dejaron en el disque río? Es una cosa que no mide ni medio metro, de San Juan. Lo que yo sospecho, lo que yo pienso es que hay un gran trabajo de invención de una escena de crimen que nunca fue. Que eso de por sí es, ¿no?, según el lenguaje del Estado, pues, conlleva una gran cantidad de delitos. Yo pienso como lo veo, lo percibo como la etapa administrativa de la desaparición forzada. O sea, primero viene la etapa material de la desaparición forzada, que es agarrar los cuerpos, obligarlos al lujo de violencia, de someterse al traslado y llevar los cuerpos a un lugar desconocido. Esa es la primera etapa de la desaparición forzada, la etapa material. Después viene una segunda etapa, que es la etapa administrativa, que es donde toda la estructura del Estado entra en inventar y después defender a puño y diente una escena de crimen que nunca fue. Que es prolongar en el tiempo la desaparición forzada. Y nos lleva a muchas preguntas también muy difíciles. Pero si el Estado es quien mata, si el Estado es quien protege quien mata, ¿cómo pedirle al Estado que haga justicia? No soy la primera persona para nada de formular esa pregunta. Pero creo que es una pregunta que nos enfrenta en este momento con mucha intensidad. Y también hago énfasis en que no llego como estadounidense a México para hablar de que eso es una cosa que solamente pasa en México. Estados Unidos es la joya en la corona de la injusticia y la impunidad en este momento, sino por muchos años. No solamente la impunidad de lanzar una guerra basada en mentiras en dos países y matar cuántos cientos de miles de personas, pero vemos como uno de los como dinámicas sociales más impactantes de este momento en el país, que son los asesinatos de policías, en su mayoría blancos, matando a hombres y mujeres, en su mayoría negros, también de otras personas de color, como dicen en inglés, people of color. Y vemos cómo la llamada impunidad funciona, aunque de repente me pongo a cuestionar ese concepto también, esa palabra de impunidad, porque todavía nos remite al Estado y a la posibilidad jurídica de conseguir una justicia. Cuando yo creo que igual vale la pena, por lo menos por un momento, pensar en términos más concretos. Hablamos de protección, de tranquilidad, o sea, toda la estructura del Estado está funcionando bien para proteger sus elementos y la violencia que ellos ejercen. Entonces, tantos casos en Estados Unidos, donde no solamente hay testigos, pero hay tantos casos ya de esos asesinatos filmados. Entonces, es terrible, es tanto, y lo podemos subir en YouTube ahorita y ver caso tras caso tras caso, que también caso, una palabra del Estado, una palabra jurídica, no casos, son hechos, son eventos, son asesinatos, actos de atrocidad. Por mencionar uno son demasiados, uno que me impactó mucho, pues el asesinato de Eric Garner,
¿no? Un joven hombre afroamericano que estaba parado en la esquina y de repente se materializa desde la nada todo un cuerpo policíaco. O sea, iban vestidos de civil, lo agarran, lo atacan, lo llevan al piso y él, como con toda la rabia, yo creo, es lo que yo escucho, de siglos de injusticia contra la población negra, grita: déjame en paz, güey, porque me están chingando siempre, no estoy haciendo nada. Y como con esa inicial corporal rebelión contra esa violencia, porque no es resisting arrest, ¿no? Resistiendo la detención, no, es una rebelión, es una insurrección en su propio cuerpo. Pues lo agarran en una llave y lo matan. Aun cuando él ya totalmente dócil dice: no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Y está filmado y fue a todo un proceso y sucede que no fue, o sea que esa muerte fue, términos más o menos bonitos, legal. Entonces, si eso es legal, si matar a gente en la ciudad de Iguala y en cuántos lugares, si desaparecer a los estudiantes es legal. Legal en los hechos, en lo que produce el Estado, no en los discursos, lo que dicen los textos de ley, pero legal en los hechos. Entonces, ¿cómo buscar justicia en la legalidad? Yo lo dejo ahí como pregunta que a mí me perturba mucho. Para no levantar esa cosa. Yo creo que estos son procesos muy complicados, ¿no? Es obvio que en este caso aquí, igual en otros casos anteriores, no. Aquí en México no puedes esperar que el Estado va a enjuiciar al Estado. Entendemos eso, está muy claro, ¿no? Pero estamos a punto, es que nadie puede decir a qué caminos nos va a llevar este proceso que empiece cuando ya no puedes esconder la verdad, ¿no? Y México está, por ejemplo, solo en el caso de Ayotzinapa, estamos llegando a un cruce de caminos, ¿no? Pasa como estamos diciendo hoy en la mañana, casi ya estamos ahí. Casi todos sabemos que no hubo incendio en Cocula y que eso implica, pues, cómo el mayor entidad de justicia en un país fabrica un escenario falso así. ¿Cómo puede ser? El problema ahorita es que todavía no está suficientemente probado. Todavía pueden levantar cortes de humo. Más que todo, es un gran problema en este país, como en otros países, incluso en los Estados Unidos, ¿no? A través de una cultura de medios que desinforma, ¿no? Pero aquí vamos a tener un choque muy interesante, porque viene el reporte de los forenses argentinos, que tenían sus propios peritos. Probablemente van a decir: aquí no hubo incendio. Como tratando de comprar tiempo, México se está insistiendo que hay que hacer otro peritaje con expertos en Cocula. Sabemos que el grupo el gay está insistiendo que, ok, si tenemos que hacer esta payasada otra vez, tienen que ser, solo vamos a aceptar expertos de una calidad indiscutible, expertos es precisamente en fuego. En México no hay ningún experto a ese nivel que se especializa solo en incendios en fuego, no como el doctor Torres, sí.
se va a hacer este peritaje. Sin duda se va a quedar probado finalmente que no. Entonces va a ser muy difícil en ese momento para los voces que siempre buscan confundir la gente a negar la ciencia. Yo no sé qué pueden inventar después de 2 peritajes más. Eso va a quedar muy claro en todos los medios internacionales, en el resto de todo el mundo. Bueno, entonces, ¿de dónde vino este escenario? Esas acusaciones. ¿Quién inventó esto? ¿No? ¿Esto cómo llegó a ser lo que estaba presentando a todo el mundo? El PGR, el gobierno de Enrique Peña Nieto, como la explicación de qué pasó aquí. Y en ese momento todo México, igual que México se va a quedar expuesto a todo el mundo en ese momento, México también se va a estar viendo en un espejo. ¿Qué van a hacer? Yo no sé qué va a hacer México. Yo no sé cómo responder. Yo solo sé que la respuesta no lo vas a ver de manera inmediata. ¿No? Una razón maravillosa que la novela de Salman Rushdie, esa novela de Salman Rushdie que se llama Shame, vergüenza. ¿No? Yo creo que lo que más que necesita, lo que más puede impulsar cambios a veces es eso, la vergüenza. ¿No? Qué vergüenza vamos a compartir tanta gente cuando, ¿no? Cuando su gobierno está expuesto a todo el mundo. De como dice John, a ver, ¿quién llevó ese huesito? Dejando venir un mora, esconderlo ahí. ¡Qué vergüenza! ¿No? Y que eso es tu versión oficial. ¿No? Y eso es lo que, yo te puedo decir lo que pasó en Guatemala con el fin. No se podía hacer justicia en el país. Tuvieron que hacer justicia. Y cuando yo digo justicia, que se expone la verdad, todo, no solo unos difusiones, se cuenta a todo el mundo, esto es lo que pasó aquí. Todos pueden ver, esto está probado, ¿no? Entonces, ¿qué sintió mucha gente en Guatemala? Al fin, quizás, cierta vergüenza. ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué tienes que ir a un corte internacional? ¿Por qué no puedes hacer estas cosas aquí? Y entonces está la respuesta que no va a ser rápido. Yo no puedo predecir qué forma va a tomar. Pero ahí empieza a caminar. No, pero está en manos de ustedes, está en manos de la población. Ellos son los que tienen que finalmente empujar. Que sea por manifestaciones, que sea por el voto, sea por la organización de nuevas entidades políticas, algo tiene que motivar al pueblo a caminar. Y uno es y la combinación de exponer toda la verdad, que ya no se puede esconder cosas, combinado con la indignación y la vergüenza. Es algo que motiva cosas, que hace las cosas quizás caminar. Gracias por esta palabra y por ese silencio, por llevarnos al borde del cráter. A las preguntas de fondo. Y sin más, tiene la palabra quien quiera hacer uso de ella. Gracias por las excelentes contribuciones que han hecho para entender todos estos fenómenos de la violencia y la represión. Bien, tengo 2 o 3 preguntas.
Ojalá puedan participar los dos ponentes. También tengo muchas preguntas, como ustedes, y con su intervención todavía más. No se toca el asunto de, bueno, en ese escenario de Iguala, no se toca, o se toca de pasada, la cuestión de la relación de los policías con el narcotráfico. Hasta ahora el Estado nos ha hecho, bueno, una de las notas importantes es que pues ellos, los narcotraficantes, se los llevan y no sé, los desaparecen. Había la discusión de si fue el Estado quien propició esto o eran los narcotraficantes o era una autoridad marginal. Todavía subsiste esa discusión. Entonces, eso es una de las preguntas. ¿Quién prepara ese escenario? ¿Por qué motivos? ¿Y por qué resulta en todo eso? ¿En qué márgenes del riesgo o del peligro estábamos para que sucediera? Bueno, no era la primera vez. Podíamos haber tocado el asunto en el norte y había habido ya también los migrantes habían desaparecido masivamente y después se dijo que los narcos los habían asesinado. Bien, entonces ahí pues tengo esa duda. No lo quisiera decir como lo ha dicho los medios, si fue el Estado, fueron los narcotraficantes, sino por qué pasó, las condiciones de por qué pasó y por qué es aprovechable el asunto de la participación de los narcotraficantes en este asunto por parte del Estado. La otra es, tengo también la pregunta de si hay sobrevivientes en este asunto de los 43. No ha sido esclarecido si los 43, porque sí, efectivamente hubo quienes regresaron, hay versiones y crónicas de los mismos estudiantes de que dicen que se escondieron y que poco a poco empezaron a regresar hasta quedar en ese número. Pero refiriéndome a ese número, ¿hay realmente, todos están muertos? ¿No hay ningún sobreviviente? ¿Por qué enfatizamos que los 43 están muertos según el Estado y por parte de los defensores de derechos humanos que están desaparecidos y que tienen que regresar? No hay mediación ahí ninguna. Entonces yo me pregunto, bueno, a lo mejor sí mataron a algunos, pero otros van a regresar o no sé. Es una cuestión que los investigadores de un lado y de otro también deberían esclarecer, bueno, darnos algunos elementos si es posible. Y por último, mientras en Guatemala en los 80 estaba en una situación como la plantea nuestro ponente, en México empezaban a haber cambios después de la Guerra Sucia en los 70, es decir, se creaba un organismo de derechos humanos, cuando menos ya había una instancia institucional que permitía la búsqueda de alguna persona o la denuncia de una persona desaparecida, cosa que no existió durante toda la Guerra Sucia y solo los organismos de derechos humanos habían puesto énfasis en ese asunto. ¿Por qué esta disparidad? ¿Y por qué otra vez estamos disparejos? Se avanzó en derechos humanos en México con la creación de estas instituciones y sin embargo no ha habido, como dice, una sola victoria a favor de los desaparecidos. Es decir, alguien que haya sido juzgado y condenado por ese asunto, salvo Echeverría, temporalmente, por el 2 de octubre. Entonces, y ahora Guatemala va más adelante. Es decir, está condenando a responsables a genocidas y asesinos del ejército.
y en otros países también, como Argentina. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esa disparidad? Pero más allá de eso, algunos escritores argentinos, Calveiro, por ejemplo, reconocen, y hablando de México, que el Estado también está desapareciendo. Y cuando uno le pregunta, oiga, ¿pero por qué dice eso? Y entonces, pues el Estado como lo conocemos nos dice, ¿no? Pero ¿qué en realidad está sucediendo? Porque no son ni las leyes que están dejando de cumplirse, sino es el Estado mismo el que está entrando en un cuestionamiento. Yo quisiera que hablaran un poco de eso. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Intentaré ser un poco puntual. Cuanto a la relación de la policía de Iguala con el narcotráfico, yo lo mencioné demasiado brevemente. La policía en la ciudad de Iguala son el narcotráfico. La relación es directa y compleja. En lo que yo pude investigar, se llamaba localmente los bélicos. Los bélicos era el grupo que directamente controlaba la plaza dentro de la figura de la policía municipal. Ahora, aquí entra en juego el concepto de la corrupción. Esos conceptos yo creo que ya no sirven, si es que alguna vez sirvió. Corrupción implica de que hay un Estado íntegro, bueno, que vela por la seguridad, etcétera, y que hay algunos elementos de ese Estado que ya se fueron por el mal camino porque son corruptos, ¿no? Porque se les antojó el billete o la camionetota. Y eso me parece ya demasiado inadecuado para analizar los hechos. Hablamos de una estructura de control, de producción, venta local y tráfico internacional de sustancias ilícitas a una escala global más o menos parecida a la de el refresco. O sea, imagínense que Coca-Cola pudiera esconder sus camionetas, sus barcos, sus aviones de transporte, ¿no? O imaginamos de que el estado de California, de Estados Unidos, pudiera esconder su producción de almendras, que es donde se produce la mayor cantidad de almendras en el mundo, o que en Florida se podría esconder su producción de naranjas o jitomates, o en Sinaloa se podría esconder sus jitomates. Es absurdo. Entonces, igual de absurdo pensar de que no se sabe dónde se siembra la amapola, la marihuana, dónde se fabrica las metanfetaminas. La invisibilidad de la mercancía es parte de su estructura como mercancía y es algo que se produce desde adentro del Estado. Y el Estado también tiene que producir momentos concretos de visibilidad, que son las detenciones y las muertes, ¿no? Detenciones como en el caso del Chapo o muertes como en el caso de Arturo Beltrán Leiva. Son productos en el mismo mercado. Yo opino de que es más eficaz o más interesante pensar en la guerra contra las drogas como un mercado, como una industria y no como una política fallida, ¿no? O sea, la política es muy exitosa, lleva más de 40 años, tiene su motor principal en Estados Unidos y lo que produce es, o sea, capital económico, muerte y detenciones como mercancías simbólicas para el uso del Estado en muchos sentidos. Entonces, el caso concreto de Iguala, hay muchísimos testimonios, muchos casos. Por ejemplo, si vas y hablas con las familias de los otros desaparecidos, tantísimos casos de que los desaparecidos se los llevaron la policía, se los llevaron militares. Yo he investigado un caso donde un comandante de la policía estatal mandó a municipales para sacar a una joven mujer de su casa. No se ha visto a esa mujer desde el entonces, pero su bebé está viviendo con los papás de ese comandante de la policía estatal, ¿no? O sea, colaboración directa de municipales con estatales en la desaparición. La noche del 26, si es que
la policía municipal es el narco, como aún el Estado reconoce aún con ese concepto de corrupción, policías corruptos. Pero entonces, ¿cómo les estaba echando la mano tan chido la policía ministerial y la policía federal, ¿no? Si no es que trabajan juntos, ¿no? Y por qué es que el Estado insiste en Cocula y nunca hablan de quiénes fueron esos ministeriales, quiénes fueron esos federales que participaron esa noche, ya se los investigaron, ¿dónde están sus declaraciones? No lo han hecho porque no quieren que veamos y analizamos a base de ese hecho esencial, básico, de la colaboración entre todas esas corporaciones policíacas en el operativo, porque eso de por sí desmiente la versión del Estado de que unos policías corruptos se los llevaron a los chavos para entregarlos al narco, como si la policía y el narco fueran cosas distintas. También esa noche acordamos de que llegan hombres armados vestidos de civil que disparan a los estudiantes en una segunda ocasión sobre la calle Álvarez. Entonces no es solamente 5 corporaciones de policías, pero también hombres vestidos de civil, que no sabemos quiénes son. Pueden ser igual soldados, policías o llamados narcos, ¿no? En cuanto a las desapariciones en el norte, lo que yo creo, también un poco con ese análisis de ver la guerra contra las drogas como un mercado, como una industria en sí, una industria hermana a la guerra de las sustancias ilícitas, mientras un Estado aumenta la guerra, aumenta los mercados relacionados al supuesto blanco de la guerra. O sea, cada vez que Estados Unidos ha aumentado, empujado con Nixon, con Reagan, la guerra contra las drogas, pues la producción, la venta y el consumo de las drogas dispara. O sea, cada vez, 40 años, no es una política fracasada. Y pasó lo mismo con Calderón y ahora con Peña Nieto. Cuando le echan gasolina a la guerra contra las drogas, todo el mercado dispara. La producción, la venta, el consumo local aquí en México y también con un crecimiento tan rápido de mercados tan poderosos, se abren o se reconstruyen, reconfiguran otros mercados que eran muy chiquitos. El mercado del secuestro, o sea, que ya existía, y el mercado del tráfico humano en la frontera, que ya existía, pero en estos 10 años, explota. O sea, con toda la gasolina que le echan a la supuesta guerra contra el narco, el mercado también de todas esas sustancias ilícitas, pero también yo ya los estoy pensando como mercados de la muerte, donde, o sea, la mercancía es la capacidad de matar. Entonces está súper documentado cómo la policía de Iguala, estos llamados pélicos, te secuestraban si veías que tenías una latita de chela en tu coche y te daban una hora de juntar 10,000 pesos. Si lo juntabas, ahí igual otros 5,000, si no lo juntabas ya no regresabas a tu casa, ¿no? Y es la vida y la muerte, sobre todo la capacidad de producir la muerte, como una mercancía dentro del mercado que está en un rápido proceso de expansión. Entonces, ese es mi análisis de por qué hace 20 años había 30 casos de desaparición forzada en este país y ahorita estamos oficialmente hablando de más de 23,000. ¿No? Porque la desaparición forzada se expande no solamente como un instrumento de terror de Estado, que lo sigue siendo, pero también es ya como un mercado relacionado dentro de los mercados hermanos de la droga y la guerra contra la droga. En cuanto a sobrevivientes, no sabemos. O sea, están desaparecidos. No es de que algunos del mundo de derechos humanos dicen que están desaparecidos. Sus familias los están buscando y no sabemos dónde están. Y esa es la calidad en que se encuentran, que es una calidad justamente, por eso toda esa indignación y rabia tan angustiante por las familias y los seres queridos, porque simplemente no saben. No sabemos si hay sobrevivientes, si ya los mataron, no sabemos. Y brevemente en cuanto a esa reflexión sobre los cambios en México después de los 80 y por qué no hay tantos avances en cuanto a la creación de instituciones tanto gubernamentales de derechos humanos como también el florecimiento en los años 80, 90 en México de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
Son como dos procesos distintos pero relacionados. Yo diría que más que un cambio donde el Estado reniega de su pasado y dice ya no queremos ser así, ya vamos a cambiar la naturaleza de la estructura del Estado para obstaculizar, hacer más difícil que el Estado lleve a cabo ese tipo de violaciones, de atrocidades. Más bien es el Estado en maneras constantes protegiendo su capacidad de matar y de producir muerte y de proteger sus asesinos. Entonces, cuando crea una institución de derechos humanos es justamente para desmovilizar, ¿no? Un poder creciente en la sociedad civil. O en el caso, yo lo veo muy concretamente, en el mismo nacimiento de la guerra contra las drogas en Estados Unidos, nace en los finales de los años 60, cuando la insurrección de la población negra en Estados Unidos llevó a cabo cambios, la necesidad de producir cambios fuertes, sociales y también institucionales, que luego les llaman, ¿no?, movimientos de derechos civiles, que es otra vez llevar adentro de la estructura del Estado derecho, lo que fue una insurrección, lo que fue un levantamiento no armado en la mayoría de los casos, porque había movimientos armados también, pero un levantamiento, una insurrección en contra del racismo cultural y el racismo institucional del Estado en Estados Unidos. Nace la guerra contra las drogas justamente como una tecnología de proteger el racismo, ¿no? De construir otra figura que aparentemente no es racial, consumidor de droga, pero que el Estado puede aplicar siempre con una lógica racial. Está muy famoso en Estados Unidos, uno de los principales asesores de Nixon escribió en sus memorias, cito casi textual: Nixon sabía que el problema realmente eran los negros, pero el chiste era diseñar un programa que podría enfrentar ese problema sin aparentar hacerlo. Algo así. Y ahí nace la guerra contra las drogas, que es, o sea, justamente cuando se supone que los derechos civiles, los cambios en la estructura de la ley iba ya a enfrentar, si no erradicar, el racismo en Estados Unidos, 40 años después, el problema profundo, desastroso, terrible, que sigue atacando la sociedad estadounidense, es el problema, uno de los principales del racismo, ¿no? Entonces, algo parecido, donde el Estado se acomoda, ¿no?, para generar una ley de votación, la desegregación de la sociedad, de las escuelas, pero inmediatamente va construyendo otras figuras para proteger esas estructuras de racismo y también de capacidad de producir muerte. Y aquí con el movimiento de derechos humanos es algo parecido, yo creo, donde se genera instituciones para desviar, para desmovilizar movimientos que tienen por lo menos un contenido de cuestionamiento más fuerte hacia la misma estructura del Estado. Ese fue mi esfuerzo espiritual. ¿Qué le queda contestar? Mejor otra pregunta, ¿no? Perdón, aquí es la pregunta. ¿Hay algo La pregunta que todavía... ¿es algo más que quieras contestar o está contestado? ¿Alguien más? Ahí, sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Es una pregunta muy puntual, muy específica. Los dos han hablado acerca de el problema de los medios masivos de comunicación como herramienta para desinformar a la población. Ante este problema y, bueno, ante toda la violencia todos los fenómenos de violencia que se están generalizando a nivel mundial y sobre todo a nivel ahorita Latinoamérica, ¿cuál es el papel que tienen que fungir los medios de comunicación alternativos
o más bien, ¿cuál es la solución que se tiene que dar desde el periodismo para poder saltar esta brecha de información que existe? Yo creo que ahí un problema muy serio que compartimos también con nosotros en los Estados Unidos con México. La situación es similar en los dos países. Hemos visto un tiempo que vemos no solo espacio cerrando para medios alternativos, ¿no? Pero los medios grandes institucionales parecen más vendidos de nunca, ¿no? A presentar asuntos a veces muy complicados, como simplemente espectáculos simplistas, como estamos viendo ahorita con todo este episodio del Chapo, por ejemplo, y francamente, desinformar. No, a mí ha sido increíble, por ejemplo, a ver la cobertura que ha dado en los Estados Unidos los medios del establishment, la poca cobertura que han dado a todo esto de Ayotzinapa en México, ¿no? Y me pregunto por qué. No lo entiendo. Todos sabemos que esto ha sido algo tan emblemático, ¿no? Aquí en México. ¿Por qué los únicos corresponsales que toman el tiempo a ir a Cocula a hablar con los trabajadores ahí no son de cadenas importantes? No son estos reporteros que casi pueden andar por un país en helicóptero si quieren, pero son estos mugrosos como John Gibler y Marcela Torati, que son los únicos que se les ocurren a ir. ¿No? A mí me parece una cosa extraordinaria, ¿no? Y no me vas a decir que en los Estados Unidos no se sabe exactamente lo que pasó ahí. No, si el C4 estaba monitoreando todo, eso quiere decir que la CIA estaba monitoreando todo. Eso quiere decir que si en ese mañana los que dan información, sin duda, Osorio, Trump y esa gente sabían todo. Sin duda, el Departamento de los Estados Unidos ya sabían todo, ¿no? Y a veces uno ve ese juego como cobertura internacional en los Estados Unidos. ¿Por qué tanta cobertura a Siria y casi nada a México? ¿No? Y la respuesta tú ves, finalmente, es un poco como, tú ves como los medios bailan al paso de los intereses del gobierno. Si el gobierno está haciendo énfasis todos los días, porque a ellos les conviene, ahí están en Siria, entonces todos los medios van a solo dar cobertura a eso. La manera que garantizar que vas a ver muy poca cobertura de México es que si el gobierno no habla, si la administración de Barack Obama nunca menciona México, todos los medios no van a pedir a sus reporteros que van a Cocula, ¿no? Así es como hace. Entonces ahí, si no fuera por los medios alternativos, por estos seres humanos tan raros que son los periodistas que por sus motivos se atreven a buscar la verdad de esos asuntos, estaríamos sin información. No, los meros héroes, los que incluso apuntaron los caminos a seguir. Por ejemplo, el grupo de expertos eran los periodistas alternativos que se fueron y se pusieron en contacto con los
jóvenes que eran testigos de los asuntos esa noche, etc. Es por ellos que sabemos qué pasó ahí, ¿no? Y no por ninguna otra fuente, ¿no? John y Marcelo, obviamente, pero Anabel Hernández, vinieron de California, y sus fuentes ahí, varios otros que podía mencionar, ¿no? Es por ellos que estamos aquí, que podemos tener. Si no hubiera sido por ellos, nadie estará cuestionando la verdad histórica. Estaría ya sellado. Y esto yo no sé qué podemos hacer en este mundo para que hay más espacio. Yo creo que la población tiene que demandarlo, ¿no? Yo sé, por ejemplo, y para mí es muy interesante esto, hay encuestas, yo he visto publicado que dicen que la población, todo este episodio que hemos vivido en México en estos últimos 3, ya casi 4 años, ha sido histórico. Sí, cosas sí están cambiando. Yo no sé de qué forma concreta están cambiando, pero hasta yo soy 132, hasta las manifestaciones del año pasado, hasta todas las cosas que hay, la gente no es tan cómodo como están las cosas. Y una manera que ver eso es que una encuesta reciente mostró que, y más que todo entre los jóvenes, que casi ya nadie creía, no me acuerdo el porcentaje exacto, pero casi ya nadie creía, decían en las noticias que reciben de entidades como Televisa, etc. Eso fue un cambio extraordinario en simplemente los últimos 3 años. Y que el número de gente que van a medios como alternativos, como Sin Embargo y otros, ha arrancado de manera extraordinaria, ¿no? Sí hay mucho hambre, mucho deseo ahí en la población a conocer la verdad. Obviamente hay verdades duros, económicos, atrás de todo eso. Para mandar a un periodista de veras a investigar, a uno necesita apoyo económico para ese periodista, y nadie se hace periodista para hacerse rico. Entonces, bueno, tú puedes decir que un mínimo para que esa persona pueda ir a estar en el campo, tener donde comer, donde dormir. Hay que invertir. No, yo creo que eso es el desafío en este momento de cómo, pero yo creo que te quieren decir que los periodistas han perdido prestigio, que todo el mundo odia la prensa, estilo Donald Trump. Sí, hay esa gente que por su propio psicosis cultural odian la verdad y odian la gente que quieren traer la verdad. Quieren estar cómodos con sus mentiras. Pero hay mucha gente que no. Va a llegar aquí, y no lo digo de manera frívola, es en serio, aunque no suena, a esta película que se salió en los Estados Unidos, va a salir aquí, se llama Primera Plana, Spotlight en inglés. Alguien yo escribí si esta película puede ganar el Oscar, va a ser la mejor cosa que ha pasado para poner de moda otra vez el periodismo investigativo. Esto es una película sobre el trabajo que hizo el equipo en Boston en el año 2001, a investigar cuando nadie más lo había de veras logrado hacerlo en la ciudad más católica de los Estados Unidos, que es Boston, el secreto de la pederastía, los curas predadores sexuales en las parroquias de Boston. Ganaron el Pulitzer por esa cosa, rompieron todos los tabús, tuvieron que ir
en pequeño, en microcosmo, lo que el poder de la iglesia católica en Boston en esos años, con los poderes políticos, los poderes económicos, era fuertísimo. Y la película, de la manera más bella, muestra qué aburrido es el trabajo de un buen periodista. No, tú ves escenas de ellos solo buscando nombres. Es como una película en que no pasa nada. Solo ves periodistas trabajando como hormigas, que es un mero trabajo, para al fin sacar este extraordinario, pues verdad que liberó tanta gente de este horrible secreto de haber sido violado, no por estos curas, y sus vidas destruidos. Sí, será maravilloso. No, quizás hemos visto ahorita en estos días un hombre que básicamente está ganando fama por burlarse de que es un periodista de veras, Sean Penn, ¿no? Como haciendo una payasada de nuestro trabajo. No, y ojalá que la condena y que la burla que él está ganando por el cursi y asqueroso trabajo que él hizo, levanta más el prestigio de lo que hace un mero periodista, ¿no? Que es el trabajo más minucioso, más a veces tedioso, más lento, que requiere más paciencia, ¿no? Y que yo creo que todos tenemos que luchar, ¿no? Para preservar esos espacios y nutrirlos, ¿no? Creo que hemos recorrido un gran trecho en muchos campos, en muchos niveles, de preguntas vivas, materia viva, más casi yo diría heridas vivas, ¿no? Preguntas conceptuales acerca del Estado, acerca de los programas como la guerra con las drogas, qué son de fondo todo esto. También hemos visto cómo nace un periodista, en el caso de John, un poco entre líneas, ¿no? Cómo un novelista se vuelve periodista y por qué, cómo frente a la realidad no sé qué significa esa palabra, pero surgen las primeras palabras que ellos están poniendo, que van describiendo para nosotros un mundo y los dilemas que se enfrentan con esto. Yo creo que son muchas preguntas y yo creo que es pues, ocasión de volverles a agradecer y estoy seguro que en quienes nos han escuchado, como en mí, la figura de ustedes pues no hace más que crecer y proyectando una sombra casi legendaria y esperamos que les agradecemos que sigan haciendo el trabajo que están haciendo, crucial, y en medio de esta luz crepuscular era de esperarse, pero yo no lo había previsto, ¿no? Que brille esta palabra que es verdad, ¿no? Era de esperarse que lo hicieran ustedes, pero me sorprende la intensidad con la que brilla esta palabra. Muchas gracias. Creo que los aplausos exigen un bis. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo también a 17 por auspiciar este momento, gracias a la Biblioteca Vasconcelos, gracias sobre todo a ustedes por su presencia. Y el programa continúa, me parece, a las 4:30. A las 4:30. Buen provecho. Gracias.
Al contrario, Francisco, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Amber Polidoro, soy una artista visual. ¿Vas a estar un poco todavía en México? Yo vivo aquí, pero justo ahorita estoy aquí. Yo estoy aquí este fin de semana de diferencia, Tijuana, 2 meses y vuelves. Ok, ¿podría tener tu teléfono y tu correo? Me gustaría, de ser posible, tener una